hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos caminantes, vamos hacia ti, venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Víctor Julio Chaustre Ramírez, intención de sus hijos Víctor Manuel, Mary Marta y Carmen Chaustre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libre nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la profecía de Jonás. Jonás sintió un disgusto enorme y estaba irritado. Oró al Señor en estos términos: Señor, ¿no es esto lo que me temía yo en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sé que eres compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, que te arrepientes de las amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, más vale morir que vivir. Respondióle el Señor: ¿y tienes tú derecho a irritarte? Jonás había salido de la ciudad y estaba sentado al oriente. Allí se había hecho una choza y se sentaba a la sombra, esperando el destino de la ciudad. Entonces hizo crecer el Señor un ricino, alzándose por encima de Jonás para darle sombra y
guardarle del ardor del sol. Jonás se alegró mucho de aquel ricino, pero el Señor envió un gusano cuando el sol salía al día siguiente, el cual dañó al ricino que se secó. Y cuando el sol apretaba, envió el Señor un viento solano bochornoso. El sol hería la cabeza de Jonás, haciéndole desfallecer. Deseó Jonás morir y dijo: «Más me vale morir que vivir». Respondió el Señor a Jonás: «¿Crees que tienes derecho a irritarte por el ricino?». Contestó él: «Con razón siento un disgusto mortal». Respondióle el Señor: «Tú le lamentas por el ricino, que no cultivaste con tu trabajo, y que brota una noche y perece la otra. ¿Y yo no voy a sentir la suerte de Nínive, la gran ciudad que habitan más de 120,000 hombres, que no distinguen la derecha de la izquierda, y gran cantidad de ganado?» Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres lento a la cólera, rico en piedad. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo: «Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, como decíamos ayer, si uno quiere un resultado preciso, debe poner un proceso adecuado. Es como el que compra, por ejemplo, una máquina de arepas, de hacer arepas. Después de poner todos los ingredientes y a funcionar la máquina, ¿qué resulta después? Pues arepas, pues que así es como, o sea, perdonen que sea como tan facilonga la cosa. Entonces, si uno quiere un resultado, debe tener un proceso. Así funciona Dios.
Dios quiere un resultado y Él mismo pone el proceso. El problema para nosotros es que nosotros queremos otros resultados y poner otros procesos en las cuestiones de Dios. Ahí es donde viene el problema, decíamos ayer, y continúa entonces esta lectura especialmente del libro de Jonás. Jonás, el profeta enviado por Dios a sus más grandes enemigos, los babilonios, allá cuya capital es la ciudad de Nínive, Jonás tiene que ir a predicar la conversión, porque si no entonces vendrá una catástrofe. Jonás se negó, escuchábamos ayer que se negó a hacer la voluntad de Dios, se montó a un barco, lo echaron al mar, se lo comió, se lo tragó una ballena, que eso ya es decir mucho. Ya si se lo come a un tiburón o algo parecido, olvídese. Pues no, a Jonás la ballena lo dejó en la orilla y justo en el camino por donde tenía que ir a Nínive, por allá llegó. Entonces Jonás, al ver tal prodigio, predica. Eran 3 días, pero con un solo día de predicación fue suficiente para que todo el pueblo, toda esa ciudad se pusiera en conversión, en penitencia, y Dios entonces decidió cambiar el resultado. Antes era catástrofe, pero como el proceso se puso de acuerdo a su voluntad, pues el resultado fue diferente. Y nos cuenta hoy este profeta que él se fue a las afueras de la ciudad, como al desierto, como en una especie de montañita, esperando a ver el destino de la ciudad. Él esperaba fervientemente que Dios, como él se lo imaginaba, ese Dios, así como lo tenía en su mente y en su corazón, le iba a dar el resultado que él quería, es decir, la destrucción de la ciudad. Y estaba esperando allá orando y toda la cosa, y entonces el sol le molestaba, y Dios hizo crecer una planta de ricino, dice ahí, que tiene hojitas anchas, y él se alegró mucho al tener esa plantica porque lo libraba del calor, parece que era calvo o algo así. Y entonces, al otro día, un gusano le dañó esa plantica, y la renegadera impresionante de Jonás otra vez, con esa frase horrible, más vale morir que vivir, porque la plantica se le había muerto y no lo protegía del sol. Entonces ruega al Señor que le quite la vida. Y es ahí cuando Dios desvela su voluntad. Si tú te irritas por una planta que no plantaste, que no regaste, que no cultivaste, no voy a sentir compasión por un pueblo que también es mi pueblo, que no distinguen de la derecha ni de la izquierda. Cuando se dice eso, ustedes sí, judíos, es decir, como les dio la ley de Moisés, y es la más sabia de las leyes, pues para los judíos obviamente, pues, y bueno, también para todos nosotros, pero para ellos era el orgullo más grande, tener la ley más hermosa de entre todas las naciones. Entonces, ustedes sí distinguen, ellos no. ¿No voy a sentir compasión por ellos como tú sientes compasión por una planta que no plantaste? Lo que está diciéndole ahí Dios es, a ellos también los planté yo, son míos, y no voy a sentir compasión por los míos. ¿Por qué para ti son enemigos y quieres aniquilarlos? Es una forma en la que Dios está invitando al profeta. Mire que los profetas tampoco es que sean gente perfecta. A veces idealizamos mucho a los mensajeros. Y entonces el profeta también tiene sus defectos. Él ha sufrido con su pueblo toda la humillación cuando fueron deportados a Nínive, allá en el exilio aquel. Entonces soportaron muchas humillaciones y sufrimientos, y lo guardan allá en el corazón y esperan con ansia que Dios, que es un Dios justiciero, esa es la característica principal de Dios para los judíos, el Dios justiciero tiene que hacerme justicia, y por eso espero que destruya a mis enemigos. Algo así tiene el corazón del pueblo en todos lados. En la época de Jesús, tal cual.
Cuando Jesús llegó a una sinagoga, pidió un rollo y le pasaron el de Isaías. Y desenrolló allá ese rollo de Isaías y leyó donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para curar a los enfermos, para curar a los cojos, para liberar a los cautivos y anunciar a los pobres el año de gracia. Y cerró el rollo. Los que estaban en la sinagoga se disgustaron tanto con Jesús, pero tanto, que lo sacaron a empujones, casi lo despeñan ese día para matarlo. Y uno pregunta, ¿pero por qué lo van a matar si estaba leyendo la palabra de Dios? Sí, es que leyó ese pasaje que en nuestras Biblias es el capítulo 61 y omitió donde dice: y Dios nos dará nuestra venganza de nuestros enemigos. Jesús omitió ese pedacito. ¿Quién es usted para cambiar la palabra de Dios? Porque Él, a propósito, cuando ya cerró el rollo, dijo: hoy se cumple esta palabra. Pues eso les causó un disgusto tan enorme que, como les digo, casi lo despeñan, lo lanzan por allá ese día. ¿Por qué? Porque ellos sienten un odio profundo por sus enemigos, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Dios en este mundo? Tanto en la época de Jonás, que es más o menos 400 años antes de Cristo, como en la época de Cristo. ¿Qué es lo que viene a hacer? Pues viene a enseñarnos una cosa, y es descubrir que Dios es absoluto amor, absoluta misericordia. Eso es lo que Jesús viene a manifestar. Y entonces, ¿cómo cambiar el corazón de un pueblo que ha seguido a Dios, pero según su propia imagen, de un Dios vengador, de un Dios todopoderoso, del Señor de los ejércitos, del Dios justiciero que nos hará justicia de nuestros enemigos, y el que diga que no, entonces se muere? ¿Cómo cambiar el corazón de un pueblo completo y cómo cambiar el corazón de todo un mundo para descubrir al Dios verdadero? Esa es la misión que tiene Jesús. Eso es lo que ha querido Dios siempre a través de los profetas a lo largo de los siglos. Pero es que un pueblo con un corazón tan amarrado como el pueblo judío, que ante tantas desgracias, que tenían tantos enemigos por todos lados, cada rato los esclavizaban, nunca fueron un pueblo libre, por decirlo así, nunca, hasta 1948 que fundaron el Estado de Israel, un Estado libre. Bueno, pues antes nunca habían conocido la independencia, la libertad o cosas de esas. Cuando no eran los persas, cuando no eran los babilonios, fueron los asirios, después los persas, después los griegos y después los romanos. O sea, todo el mundo pasaba por ellos, y sin contar esa gran esclavitud que tuvieron en Egipto durante 400 y pico de años. O sea, ellos siempre estuvieron ahí con un resentimiento impresionante, odiando a todo el mundo. ¿Cómo cambiar un corazón de esos y el corazón de todo un pueblo? Pues Dios ha tenido una paciencia tan infinita. Hoy en Jonás nos muestra ese detalle profundo de Dios: yo tengo compasión de ellos. Tú no los cultivaste, yo sí, son míos, me pertenecen, y te envío a ti porque quiero. ¿Cuál es el problema? Y entonces Dios quiere cambiar el corazón hasta de sus propios mensajeros. Dios quiere cambiar el corazón, como decíamos ahora, de toda la humanidad. ¿Y cómo se cambia eso? Pues es la misión que realizó Jesucristo: mostrar el verdadero rostro de Dios, encarnándose Él como uno de nosotros, asumiendo nuestra débil naturaleza, nuestra carne, y en esa carne matar todo ese odio, que es lo que expresa San Pablo en sus cartas. Cristo en la cruz derribó ese muro de odio que nos dividía entre los judíos y los demás pueblos, y Él con su carne hizo ese milagro, derribar el muro de odio. Y ese muro de odio tiene como fundamento lo que nos dice hoy precisamente San Lucas aquí en el capítulo 11. Dicen los discípulos que también eran judíos y tenían ese mismo odio por los pueblos extranjeros, tal cual, eso no eran diferentes. Enséñanos a orar, Señor, como Juan enseñó a los discípulos.
Los discípulos están asustados, están abrumados. Ver que Jesús no ora como ora todo el mundo. Todo el mundo, dice ahí la palabra o el evangelio, por ejemplo, los fariseos, ¿cómo oran? Y era como el modelo de oración para todo el mundo. Ellos se ponen unos vestidos así especiales, con unas capas ahí todas especiales también, y con la palabra se inclinan y para adelante, para atrás, y levantan las manos y hacen unos gemidos y hacen unas aclamaciones y bailan. Bueno, es una cantidad de cosas. Se supone que todo el mundo debe hacer lo mismo. Los discípulos están asustados. Jesús no ora como todo el mundo. Por eso dicen, enséñanos a orar como Juan enseñó a los discípulos. Porque es que Jesús ora muy raro. ¿Y qué es raro? Cada vez que ora dice Abba. Nos lo dice el Evangelio. Abba es la palabra que utilizan los niños, y los niños no valen nada cuando se refieren al papá así como de manera cariñosa, que traducido es como papacito, papito o algo así. Y entonces los discípulos decían, esa oración es rara, eso no. Enséñanos, maestro, más bien como Juan. Juan era un gran personaje, muy querido por todo el pueblo, que tenía el título de profeta, y él le enseñaba a sus discípulos como pues se enseñaba en todas partes. Juan oraba como oraban todos los judíos de su tiempo. Entonces los discípulos recurren a una figura eminente como Juan el Bautista. Pero Jesús responde, no, digan así, Padre, Abba, o papito, si quieren. Padre, en otros dice, como para que no sea como tan directo, porque aquí Lucas la pone directa, Abba, igual que él usaba, digan Abba. Los otros evangelistas como que digan Abba nuestro, papito nuestro, la misma palabra, bueno, pero ya con el nuestro. Entonces, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos el pan del mañana, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Como estas frasecitas que sabemos todos nosotros, pues Jesús con esa oración está diciendo algo profundo. Dios es el Padre de todos. Por eso debemos decir Padre nuestro, como dicen algunos evangelistas. Es la oración que tenemos oficial en la iglesia, traducido al español el Padre nuestro, pues Padre nuestro. Nadie de pronto por ahí tiene el derecho a decirle Padre así a secas, pero aquí Lucas nos dice, dígale Padre. ¿Por qué? Porque una de las cosas maravillosas que trae la paz, que trae la misericordia, que trae la concordia y la justicia, es reconocer que todos tenemos un mismo origen, todos venimos del mismo lado, todos venimos del Padre. La carta a los Hebreos dice, el santificador y los santificados, o sea, Jesús y todos nosotros tenemos el mismo origen, por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Todos somos hijos del mismo Padre. Y cuando nosotros reconocemos que somos hijos del mismo Padre, se supone que hay entonces una cosa llamada fraternidad. Si hay fraternidad, ¿yo cómo voy a atacar o a odiar a mis propios hermanos? El secreto del demonio es enseñarnos que cada uno es cada uno, y que no tiene más sino a sí mismo, que no tiene padres ni nada, por eso hay que quitar toda autoridad. Desde hace siglos hay unas ideologías donde hay que acabar con toda autoridad. Así salió la Revolución Francesa. ¿Cuál es el máximo logro de la Revolución Francesa? Quitar al rey, descabezarlo, a punta guillotina. Se logró porque el pueblo ahora es el soberano, quitando la autoridad. Y don Napoleón en esas épocas después dijo, pues vamos a quitar también la cabeza de la iglesia, al Papa, y lo secuestró y toda la cosa. Su intención era acabar con eso. Pues no lo logró, bendito sea Dios, porque Dios no permite esas cosas. Bueno, entonces la humanidad será libre, han dicho desde siglos atrás,
cuando se libere y reconozca su mayoría de edad, cuando ya se sienta fuerte, cuando conozca la verdad y guiada por la diosa razón podrá alcanzar todas las metas que se proponga. Eso se llamó el modernismo. Y hoy en día pues algo parecido desde el punto de vista como psicológico, desde un señor Sigmund Freud, el padre de toda esta psicología moderna, que decía que uno es realmente libre cuando logra matar al papá, decía él. Hay que matar al padre para lograr autonomía, porque muchos de los problemas psicológicos y traumas que tenemos es porque no nos sentimos libres, porque siempre hay un padre, alguien por encima. Hay que lograr la autonomía, hay que matar al padre. Si eso es así, el ser humano logra autonomía, pues el gran problema de las autonomías es que cada una se considera única. Y si encuentra otra, es como cuando se encuentran dos gallos de pelea. Tal cual. Y si son 3 gallos, y si son 20 gallos, todos contra todos. A ver cuál queda en pie. Así es la bendita naturaleza animal. La naturaleza animal siempre es la lucha entre los más fuertes para que quede uno al final. Si hay 2 abejas reinas en un panal, ¿qué hay que hacer? Ellas pelean a ver quién queda en pie y esa será la reina. Esa es como la norma, esa es la ley natural de esas cosas. El problema es que cuando esa ley natural funciona entre humanos, pues ya sabemos los resultados. El remedio está aquí, como dice Jesús: oren como yo, oren, no como Juan Bautista, no como los judíos, no como los demás, oren como yo, reconozcan al Padre. Y entonces orar, queridos hermanos, no es hacer un proceso por el cual estoy buscando como una especie de trance, una especie de cosa rara por allá en la mente, a ver si logro por allá una pacificación o un cambio de no sé qué, cosas raras. No, eso no es orar, eso son técnicas de iluminación, eso viene del budismo y de otras ramas por ahí, donde hay que buscar trances, hay que buscar cosas raras. Y lo que hay que buscar es, queridos hermanos, como decía ayer el Evangelio también: Marta, Marta, te afanas por muchas cosas. Anoche escuchamos eso. Una sola cosa es la que hay que hacer. ¿Cuál es la que hay que hacer? Siéntese a escuchar. Esa es la oración. Siéntese a escuchar al Padre. Siéntese a escuchar al Hijo. Siéntese a escuchar al Espíritu Santo. Escucha a Dios. La oración es: si usted escucha, va a entrar en la sintonía de los procesos de Dios. Y usted va a estar entonces de acuerdo con los procesos de Dios. Y los va a querer y los va a anhelar, los va a comprender, porque el Espíritu Santo nos iluminará para que podamos entender esos procesos de Dios. Hay unas oraciones que quedaron en los evangelios, las que hacía Jesús. La del huerto de los olivos, por ejemplo. Jesús no buscaba trances, no buscaba cosas raras, no buscaba quedar quieto, no, estaba asustado, a punto de morir, le salía el sudor como gotas de sangre, o sea, el desespero era impresionante, y aún así hizo oración, que no es buscar estados mentales, ni espirituales, ni corporales, no es nada de eso, es ajustarse a la voluntad de Dios. Si es posible que pase este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y él ya sabía para dónde iba la cosa. Iba para la muerte en cruz, tal cual. Entonces, ¿por qué viene ese proceso del Padre? ¿Por qué me pone por ese camino? Quizás Jesús en ese momento no lo comprendía del todo. Dicen por ahí que su parte humana tambaleaba mucho, pero al final logró decir eso que acabamos de mencionar: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración siempre debe concluir en esa frase. Toda oración, todo lo que hagamos,
¿Por qué yo tengo cáncer? Preguntan algunos, porque me lo han preguntado. ¿Qué estoy pagando? Siéntese a escuchar a Dios y encontrará la respuesta. ¿Por qué a mí y no al vecino? Porque eso es demasiado egoísta. Y como somos todos hijos del mismo Padre, entonces cada uno de nosotros, como hijos que somos, debemos mostrar el verdadero rostro de Cristo, y a veces algunos tienen que mostrarlo por esa vía. Y si nos llegara a escoger a nosotros para algo parecido, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa es la oración, no es buscar, como les decía, hacer cosas raras, entrar en ciertas situaciones así, no es nada de eso. Eso es lo más falso que hay. Queridos hermanos, orar es siéntese, busque un espacio por ahí, siéntese y diga Padre, Hijo y Espíritu Santo, o haga el Padre Nuestro, y ante ciertas situaciones buscar a ver si lo podemos realizar en ese momento, o si Dios quiere, cuál es la voluntad que Dios quiere con esas situaciones especialmente adversas. Porque si no, entonces vamos a terminar configurándonos en otra forma de religión, que es la religión de las supersticiones, que yo quiero que Dios haga lo que yo quiero, no lo que Él quiere. Y si no hace lo que yo quiero, y hay tantas cosas que uno desea en este mundo, pues si no me lo hace Él, busco a alguien que lo haga. Y ese es el problema de los brujos y otras cosas, que saben manejar muy bien todas estas ansiedades, todos nuestros fracasos espirituales, porque aún no nos hemos conectado con el Padre. Parece que desde que comenzó la humanidad se cayeron todas las redes con Dios, con el verdadero Dios, y empiezan entonces otras. Es que eso lo leía hace poquito por lo que pasó ayer, antier, que se cayó todo. Oiga, y cuando se nos caigan todas las redes, no, pero si hace tiempos que se nos cayeron con Él. ¿Quién comprende? ¿Quién escucha? ¿Quién ve? ¿Quién quiere hacer la voluntad de Dios como Él quiere? Entonces, queridos hermanos, aquí Jesús da una enorme lección. Tienen que decir Abba. Todos somos hermanos. Si algo dejó la Revolución Francesa, escuché por ahí, fueron esas tres palabritas: igualdad, fraternidad y otra. Ninguna de las tres se han realizado. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa abogó por quitar a Dios. Entonces, si quitamos al Padre, ¿dónde está lo de ser hermanos? ¿Dónde está la fraternidad? Y eso es lo que nos tiene como nos tiene. Entonces, queridos hermanos, con toda la humildad del caso, con todo lo que podamos disponer de nuestras fuerzas, de nuestro espíritu, nuestro corazón, supliquemos al Padre, que nunca nos olvidemos de Él, que siempre lo invoquemos, que tengamos confianza para descubrir su infinito amor, aún en las cosas que nos parecen difíciles, feas, adversas. ¿Cuál es la voluntad de un Padre misericordioso en medio de esas dificultades? Bendito sea su santo nombre. Amén. Qué amables son tus moradas, Señor. Señor de los ejércitos, mi alma ansía y anhela los atrios del Señor. Hasta el pájaro encuentra una casa, la golondrina su nido. Por este pan, fruto de la tierra y del Junto trabajo, a tus altares, recibimos de tu Señor, generosidad y ahora te presentamos. Rey mío Él y será para Dios nosotros mío, bendito Rey seas, mío y Señor, Dios este mío, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que
Dichosos los que viven en tu casa, siempre cantan tus amores, siempre cantan tus amores. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en las alturas. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti su Creador dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos, el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo, como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo, Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, del orden episcopal, de los presbíteros, de los diáconos, de los oferentes y los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, y oramos especialmente por Víctor Julio Chaustre Ramírez, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lleno de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos
un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres. María, bendito es tu fruto, María, el fruto de tu seno, Jesús. María, tú has creído. ¿Y cómo es que la Madre del Señor viene a mí? Viene a mí. ¿Y cómo es que la Madre del Señor viene a mí? Viene a mí. Porque apenas he sentido tu voz, algo se ha movido dentro de mí. El niño ha exultado de gozo. María, bendita María, tú has creído a la palabra del Señor.
Oremos. Concédenos, Señor Todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en estos sacramentos, que nos transformemos en lo que hemos recibido. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Llévame al cielo, llévame al cielo. Oh, Señor, ¿por qué morir? ¿Por qué morir? Es con mucho lo mejor, es con mucho lo mejor, estar contigo, estar contigo.